parte donde van a converger los conceptos fisiológicos, ustedes van a buscar los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Esos que hemos indicado una vez que se hace el diagnóstico de hipoxia. Entonces la hipoxia, ¿a qué va a llevar la hipoxia? Va a llevar a una dificultad de la oxigenación en los tejidos, principalmente el cerebro. Y en el cerebro se va a producir la cascada de la hipoxia. El cerebro produce la cascada de la hipoxia. Miren cómo parecería en el libro, que es algo sencillito, son lo ves páginas, ¿no? Pero sin embargo no es tanto así, simplemente hay unas pautas, ¿no? Bases para solucionar problemas, o sea, los que se van a venir en patología, en la clínica y en la internada, ¿no? Entonces, cascada, así como es la cascada de oxígeno, de la cascada de la hipoxia cerebral. Hipoxia cerebral. ¿Ya? La hipoxia cerebral. Y eso tiene que ver con un fenómeno de toxicidad. Sí se llama. Ustedes están hechos que se basan en la medida que les guste, les interese. Y esto, ¿por qué se dice éxito? Porque frente a una agresión a una losa que puede ser en el producto de la hipoxia, ¿no? O al revés, digamos, etc., va a producir hipoxia y la baja de la concentración de la presión arterial de oxígeno va a producir, ¿no? Un descarcilamiento, si vale el término, del calcio. El calcio va a actuar sobre los NMDA. Entonces va a haber un exceso de producción de calcio de las células. Y las células van a actuar, por eso se llama excitotoxicidad. La misma célula se está autoexcitando con este ion, con el calcio, a través de los NMDA, son los receptores N-metil de asparta. Y van a abrir los canales del calcio en el elemento postsináptico y va a ser esto constante y va a haber destrucción de las membranas celulares, muerte celular de las células del cerebro. Ese es un resumen, es mucho más complicado, pero eso es cascada de hipoxia. Entonces ustedes vean a un grave que está con hipoxia y está, digamos, en un estado ya pronóstico reservado. En su cerebro se está produciendo todos estos acontecimientos, no está luchando el organismo. Ya, pues ahorita vamos a ver cómo se puede mejorar el oxígeno, hasta dónde se puede mejorar. ¿Ya? Pero tengan en cuenta que esto es lo que tenemos que evitar, la cascada de hipoxia cerebral. Por eso estamos estudiando todo lo que los conceptos que nos van a servir para llegar a estas conclusiones. Habíamos dicho que he pasado, por si acaso, ya les ha llegado la guía, ¿no? Entonces he pasado una parte de lo que hemos visto ayer. Una parte hemos dicho que es para el rector, insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, en insuficiencia respiratoria ya hemos visto la insuficiencia respiratoria hipercápnica, quiere decir, ¿no? O sea, cuando una persona no está bien la mecánica ventilatoria, ya, por cualquier razón, ¿cuáles son las razones que hemos visto? Puede ser un TEC, puede ser una intoxicación, puede ser una disminución de la presión barométrica, y lo más frecuente es alteraciones en la mecánica ventilatoria que tienen que ver con la placa muscular, ¿no?
Entonces decíamos que las causas, ¿no? Y esta clasificación que hemos dado es bastante didáctica, es como la insuficiencia prerenal, renal o renal, ¿se acuerdan? ¿No? La insuficiencia prerenal generalmente es por aporte, ¿no es cierto? Por aporte de líquidos, la presión baja y no hay finalmente lo que se puede aportar en insuficiencia renal aguda. En el caso del pulmón, vamos a buscar una vez que, ¿se acuerdan? Hemos dado el ejemplo, una vez que vemos que siempre háganse este esquema, para todo va a servir, porque de aquí sale todo, ¿no? La presión arterial de oxígeno. Habíamos dicho que si esta presión arterial no mejora cuando administramos, por ejemplo, 10 litros, 10 por 4, estamos haciendo varias veces, más 20, 10 por 4, 40, más 20, sería 60, ¿no es cierto? ¿Está bien? Inmediatamente, 10 por 4, 40. Entonces hemos mejorado en 60% en 0,6 y con eso hemos esperado en toda la cascada, ya saben, de acuerdo a la cascada hasta llegar a la DO2, la saturación, la presión arterial, la saturación y DO2. Pero si no pasa eso, no ha mejorado. Entonces tengo que buscar la causa. No ha mejorado quien me informa, ¿no? Puede ser la enfermera, puede ser el presidente, el interlocutor, su saturación, no hemos puesto mucho oxígeno, ya lo hemos puesto 10, 15, entonces hay que pensar en otra actitud. ¿Cuál será? La intubación, la ventilación mecánica, ¿no es cierto? Esto que ha pasado en el COVID. A veces con un simple labor de una placa dicen, no, a mí me pasó una anécdota que les voy a contar, era de un familiar, hermanos políticos, mayores, los dos médicos, y me dice, estoy así con todos los síntomas, marido y mujer, más de 70 años. Y me mandan la placa, la tomografía, y yo inmediatamente al que más tiene experiencia, no sabe, un doctor con el que trabajo, y es su mujer, una neumóloga, le digo, y le muestro la placa, la tomografía. Esto es para terapia intensiva. No, doctor, esto es para terapia intensiva. Le aviso a mi hermano, le aviso a sus familias, dice que es para terapia. No vamos a hacer terapia intensiva porque vamos a morir, vamos a hacer lo que tú dices, lo que Dios dirá. Entonces, yo tenía un esquemita que Dios mediante me dio bastante bien, que les voy a enseñar cuando veamos circulación, y todo está fundamental. Obviamente, en la base está en el oxígeno, ¿no? Y los medicamentos, porque cada uno ha utilizado, gracias a Dios, más de 70, 80 años hasta ahorita vive, ¿no? Todavía su hijita más, ¿no? Bonita, así con obesidad, una hijita mayor, más de 40 años, todos cercanos con COVID. Entonces han rechazado la terapia intensiva, pero se han curado, ¿eh? Entonces, eso era algo principio, que era que se pongan en esa situación. Dios quiera que nunca vuelva a pasar eso, pero para eso sí pasaría, tienen que estar preparados o para cualquier eventualidad que tengan este problema, ¿no? Habíamos dicho que buscamos la causa del hipoxia, no mejora, está en 80 y le ponemos 5, 10, 15 litros y sigue en 80, 81, 82, aunque les cuento que, por ejemplo, los pacientes que nos esperamos, también una temporada que atendía muchos pacientes que salen de la señal 22, muchos están con sedentarismo, con saturación 70, están ahí, muchos de su vesícula porque no les queda otra, que ha dolido, etc. Entre ellas 76 y con obesidad, ¿no? Por eso las recomendaciones ya han salido, no sé si les ha llegado la instrucción del trabajo de investigación, ¿sí? Las recomendaciones que en sus grupos, son muchos grupos, que propongan trabajos en relación al oxígeno y a la presión. Eso les va a servir. Hay muchos trabajos que hacen que el agua, que el Red Bull, son disparates, ¿no? Que aquí separan, que el Red Bull, que todavía más, ¿no? ¿Y qué les va a servir? Les va a servir un poquito. Pero esto se hace, aquí van a leer y leer y leer y leer, entonces van a saber la parte del marco teórico y cuando ya tengan que aplicar, ya les va a servir de sobremanera, ¿no es cierto? Entonces las recomendaciones que hagan trabajos con oximetría, pero bien, les voy a contar una anécdota, no hagan esa barbaridad. Estábamos en el piso de abajo y
llego y me dice el doctor Urquieta, tiene que empezar este trabajo. Dentro ahí termino y ya estaban exponiendo los estudiantes y me dicen, era un trabajo sobre oximetría, que habían hecho, oximetría y frecuencia cardíaca, en Coroico, en la zona sur y en el centro de la ciudad. Querían ver las diferencias en la saturación del oxígeno. Decía, en el grupo A de Coroico eran 120, en el grupo de la zona sur 110, en el grupo del centro 130, algo así, ¿no? Han hecho colonia bien. Y decía, no, me fijo cuando en el trabajo, ya el paciente pusimos con él, creo que han puesto hasta el nombre. Decía, saturación. Y para camuflar, que me entienden la palabra camuflar, ponen la persona, el paciente, en Yungas, 103, el 28, en 35, 105, saturación. Y así unos dos más altos, ¿no? El resto, 99, 98, en 298, 95, 97, bien ordenados, ¿no? Unos 4, 105, 104, 103, han ido intercalando. Y en la zona, en el centro, han hecho todo con 90, 91, 95, ¿me entienden? ¿No? El trabajo que han hecho los estudiantes, que es anecdótico, ¿no? Y han encontrado en la zona, en el centro de la ciudad de La Paz, igual, y el sujeto número 40, digamos, tenía una saturación de 50, 48, el sujeto número 46, el sujeto número 52, eran más de 100 totales, ¿no? Entonces decía, aquí 55%. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Me entienden lo que ustedes quieren decir? Ya, ustedes son un tribunal, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Que la persona ya vive está falleciendo. Se han inventado, se han inventado. Yo les hago la pregunta y les digo, a ver, el paciente que estaba con 105 en los Yungas, ¿cómo estaba? Ah, no, era deportista, era basquetbolista. No, se miran todos aquí, ¿no? Sí, era basquetbolista, era joven, se respiraba bien. Y el otro también, sí. Y los que estaban aquí me dicen, sí, era un poco gordito, no podías respirar, dice, ¿no? De jóvenes les va a crecer la nariz. Para empezar, el oxímetro no marca eso. Ya lo dije, ¿por qué? No marca. Y ellos en su imaginación han hecho cuántos de esto. Inclusive creo que han puesto hasta 110. Ya que tengo otros trabajos de otros dos que hacen, son espectaculares. Eso es totalmente deshonestidad. Y le digo eso, porque el doctor quiere decir, que griten, que hablen fuerte, ya atrás vamos a controlarles. Desde atrás ¿no? Se les va a crecer joven la nariz, no es así. Además, este sujeto, no camina. Con 50 está desmayado, o no. Ya hemos visto por qué, con 50 su presión arterial es pues totalmente hipóxico, 25, 27 de presión arterial, hipoxia, no camina, ¿no? Va a hiperventilar por hipoxia. Digamos, supongamos que tuviera esa cantidad, nosotros vemos cuando estamos dando la anestesia que llegan a 40, 50, porque hacen laringoespasmo, no pueden. Bueno, pues tenemos que apelar, tenemos recursos, ¿no? Por la especialidad, tenemos pese a eso, estamos así, nos asustamos, porque entonces alrededor se asustan, estás trabajando 60, ya 50, y el que está a la cabeza, que en este caso somos nosotros, tenemos que solucionar. ¿Cómo se hace? Primero tenemos que una presión positiva, con la bolsa, con el avión, tenemos una bolsa KT5, etc. Y lo más factible lo que relaja es la succinilcolina, es un relajante despolarizante, que esos antidepresivos abren las cosas. Cuando tenemos a veces en algún lugar ahí, entonces hay que seguir presionando, hay que hacer, y con carlidocaína, pero la succinilcolina, que es un relajante muscular de tipo, no hemos dicho despolarizante, eso despolariza las fibras y porque en la placa motora, las explico ahí, en la placa motora deja que se produzca el potencial, o sea, se produce
fluorescentes no dejan hacer fluorescencia, por lo tanto no hay potencial de acción, por lo tanto no hay todo la cascada de la contracción muscular. Eso significa, es bonito, entonces estos jóvenes se han inventado. ¿Qué tal? Entonces eso nunca tiene que pasar porque viene alguien se descubre, inclusive en el hospital, muchos jóvenes todavía no es pasable nunca. En un caso de accidente, ¿no? El año pasado unos accidentes con trabajo sobre saturación y presión la PCO2 respiratoria en pacientes sobre sensibilidad al laparoscopio. Un invento, da ganas de sacar pronunciación. Les terminaré de contar de ese caso. Digo, le va a crecer una de las doctoras que nos va a decir su nombre, me hace miedo, me dice, no, vos estás revocando, acá son especialistas, hay que valorar la voluntad, pues, la voluntad de que te inventas. Me calla. Pero así somos, ¿no? En Bolivia, en muchas partes, en vez de nos compadecemos con el que hace una maldad. Entonces alguien asalta y le está pegando a la gente, pobrecito, ¿cómo cae? Pues es que asalta porque tenemos un... Así es la cosa. Entonces vamos a seguir con esto de la... Es una nota interesante para que vean que no pasa, ¿no? Esto de conocimientos, ¿ya? Puede ser, y esto tampoco puede ser, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ambos casos, en este caso, por ejemplo, esto puede existir, pero en un estado terminal, ¿no? Un estado de una persona muy mal, con toda la patología, ya se llama falla orgánica múltiple. Ustedes van a encontrar en internet cuando dice falla orgánica múltiple. Es cuando ya se está describiendo, está en falla orgánica, de la pista que tenemos, ¿no? Falla orgánica múltiple, es decir, que todos los órganos ya están fallados, orgánica. A ver, la primera el riñón, que son los dos órganos que hay que cuidar. El corazón ya no sube la presión por nada, ya el hígado ya ha dejado de producir los factores de la coagulación, está sangrando, se está en falla orgánica. Listo, ya hay que esperar, ¿no? Entonces, así es la vida, ¿no? Y eso lo van a ver constante. Entonces estábamos como un preámbulo, esos ejemplos para los que asisten. Ustedes se benefician de muchas anécdotas, porque la medicina es de muchas anécdotas y se aprende más de las anécdotas. Con tantos años de experiencia, ha hecho así, ha hecho así. Hay una colega que todas las veces tiene, tener una complicación por mes o cada 2 meses altísimo, ¿no? Llegar a un paro, evidente, por más que salga del paro cardíaco, tener eso es altísimo, ¿no? Puede ser, pero no asume, ¿no? Es que echa la culpa a uno, echa la culpa a otro. Dice, ¿qué ha hecho? Eso parece, para el beneficio de cada uno, nunca voy a hacer eso, va a analizar, ¿no? Entonces, o sea, se aprenden también de los errores pequeños, ¿no? Entonces, para no hacer nunca, bueno, estábamos en esto de la hipoxia. Entonces, nuevamente, le hemos dado oxígeno, hemos hecho nuestros cálculos, ya saben lo que es la PAFI, los que han venido ayer, ya saben lo que es la PAFI. Entonces, la PAFI esta no sube, ¿no? La PAFI es esta, el índice de Q, hemos dicho, es igual a la presión arterial de oxígeno sobre FiO2, ¿no? Ya hemos calculado cómo se calcula esa FiO2, etc. Esas preguntas las estoy haciendo en el día lunes vamos a resolver, como que vengan para que se beneficien los ejercicios de la guía, ¿no? Para que no estén bien, vamos a resolver todos los beneficios para los que vienen. Porque es mejor que puede ser, pero a veces los compañeros, pero a veces ni por más que se les diga, se les van a las preguntas, como que les estoy dando las preguntas del examen, lo digo, ¿bueno? Es increíble, ¿no? Será así en Japón, será así en Alemania, en Inglaterra, son los estudiantes que vendrán, vendrán a 500, vendrán 30, 20, se morirán a la facultad 30, no creo, ¿no? En las películas se ven, los documentales, todos los japoneses, los chinos así chinitos, con su computadora ahí, en esa semejantes salas, ¿no? Todos con su computadora, por eso nosotros, entonces estamos con lo que estamos. Bueno, entonces decíamos, aquí está la lista, hemos dado la lista de los que van a producir hipoxia prepulmonar.
importantísimo. Entonces, esta hipoxia prefrontal está en la guía, es la que va a tener CO2, ¿no? CO2, o sea, hipercambio. Va a producir hipercambio. ¿Por qué? Claro, porque no va a producir hipoventilación, ¿no? Hipercambia, hipoventilación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a ser principalmente por depresión del censo respiratorio. En la depresión del censo respiratorio hemos dado varios ejemplos, puede ser también por un TEC, puede ser por anestésicos, puede ser por esto nos sucede en salas de recuperación cuando hay un efecto residual de los anestésicos, puede ser por benzodiazepinas, intoxicación por benzodiazepinas. ¿Qué más puede ser? Puede ser alcohol, ¿no? Ahora, muchos jóvenes exceden sin querer alcohol, llegan al hospital de emergencias y están hipoventilando, ¿no? Lo que pasa es que se aspiran, ¿no? Tanta bebida, generalmente mueren por aspiración. Algunas veces se mueren por, no jóvenes, cualquier persona que tome, viejitos, los que están en la calle, etc., toman y no hay fuerzas, entonces, porque por el alcohol, por la depresión del censo respiratorio y depresión general, no pueden hacer, vomitan y no pueden tener el reflejo del vómito, es débil, entonces todo el contenido central, ya hemos dicho que es eso, síndrome de Mendelssohn o neumonitis química. No se va a olvidar, porque esa es la causa, una de las causas frecuentes en las salas de emergencias, ¿no? Entonces vienen las emergencias, pasa un culo, el policía cuando se vomita y permiten el oxígeno, está en 40, 30, quieren hacer algo, ¿no? A veces no hay, en un hospital a veces no hay ni oxímetro, ni monitor, nada. El estudiante generalmente tiene su monitor, le toma, pero por lo menos ya con eso, con el oxímetro, uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Con el oxímetro de pulso, puede alertar, puede actuar. ¿Qué más hemos dicho? Hemos dicho que puede producir la disminución de la presión barométrica, alteraciones de la mecánica ventilatoria. Esto tiene que ver con la placa motora, ¿sí? Hemos dado algunos ejemplos, por ejemplo, el botulismo, ¿se acuerdan? Que existe, es una intoxicación por toxina botulínica, que son los pescados, ¿no? Tienen esta toxina, y la miastenia gravis, que también son pacientes que la síndrome de miastenia gravis, miastenia gravis, son pacientes que durante la mañana están bien nomás, respiran así, porque hay durante el día va agotándose la acetilcolina y tiene mucho. Para eso hay que utilizar neostigmina. La neostigmina es un anticolinesterasa. En la placa motora, aquí cuando actúa la acetilcolina, esta acetilcolina tiene que metabolizarse en colina más ácido acético, ¿no? Y ¿por qué? Por esta colinesterasa plasmática. Eso han debido ver en acoplamiento, excitación, contracción. Entonces, la neostigmina que hace, elimina esto. Por lo tanto, la acetilcolina va a aumentar en su concentración y va a abrir los canales del sodio. Entonces, pero tiene otros efectos colaterales la neostigmina, pero esta piridostigmina se llaman anticolinesterásicos, ¿no? Ahora, hay también una cantidad que ustedes van a ver. Hemos dado también el síndrome de Eto-Lambert, o Lambert-Eto, ya que habíamos dicho, esta es una enfermedad autoinmune que produce anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Y el síndrome de Lambert es anticuerpos en el receptor, en el elemento presináptico. Esta es la miastenia gravis en el postsináptico y este es en el Lambert-Eto en el presináptico. Hay una entidad, un problema que se presenta muy a menudo, que es la intoxicación por órganos fosforados. ¿Quién conoce eso? ¿Quién conoce? Las raticidas, ¿no ven? Las raticidas, esos son los órganos fosforados, la raticida. Entonces, ustedes saben que en las noticias, no lo han visto todavía porque no están en emergencias, pero entonces, el mecanismo de los órganos fosforados es igual, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Al revés de la miastenia, ¿qué va a pasar?
colinesterasa plasmática. Los órganos fosforados. Los órganos fosforados, ¿qué hacen? Son inhibidores de la colinesterasa plasmática. Al ser inhibidor de la colinesterasa plasmática, si no hay colinesterasa plasmática, aumentan los niveles de acetilcolina. Al aumentar los niveles de acetilcolina, va a aumentar. Si la dosis es tóxica, como que sobres, no sé cuántos será la dosis, 2, 3 sobres, los que quieren realmente envenenarse, toman 2, 3 sobres, ¿no es cierto? En las noticias, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Entonces, como han ingerido estos órganos fosforados, salicida, entonces se ha eliminado esta enzima, que es anticolinesterasa. Entonces se elimina, o mejor dicho, aumenta los niveles de acetilcolina. Y estos niveles de acetilcolina a nivel de la placa motora, ¿qué van a producir? Aumento de la peso del sorbio, etc. En el músculo va a producir como una especie de tétano, se ponen sígidos, porque aumenta mucho la contracción. Pero el problema para la hipoxia está a nivel del corazón y del pulmón. En el pulmón va a producir efecto parasimpático. ¿Y el efecto parasimpático qué es? A nivel del pulmón, aumento de la secreción bronquial. O sea, esa persona que está con intoxicación por órganos fosforados, ¿qué va a tener? Aumento de la secreción bronquial, lo que dicen espuma, dicen, no de saliva, no es espuma, de saliva, pero por la acetilcolina está elevada, hay una broncoconstricción, y eso es lo que va a producir la hipoxia. ¿Por qué? Porque se contrae los bronquios, ¿no es cierto? Se contraen los bronquios, se cierran, y eso, entonces una persona, la que ha ingerido órganos fosforados, es una persona que está cianótica. Y además, a nivel del corazón, como la acetilcolina, a nivel del corazón tiene receptores inhibidores, va a producir un potencial postsináptico inhibidor. ¿Qué significa eso? Que va a disminuir las propiedades funcionales del corazón. ¿Cuáles son? La frecuencia cardíaca, la conductibilidad, ¿no? El automatismo, la conductibilidad y el inotropismo, o sea, la contractilidad o inotropismo, conductividad o dromotropismo, frecuencia cardíaca o cronotropismo. Estas son las propiedades funcionales. Entonces disminuye todo esto y por consiguiente disminuye la presión arterial, gasto cardíaco, etc. La persona muere cuando la dosis es exagerada, muere por problema cardíaco. No sube la presión, 40, 30, le ponen la conciencia de boca. Puede que con el antídoto le salve, pero a veces es demasiado tarde y la broncoconstricción, hipoxia, más el corazón, dice, el cuerpo, ahí se estaría, ¿no? Intoxicación con órganos fosforados, que le ha abandonado a su pareja, que ya se ha puesto salicida, eso es por hipoxia, ¿vale? Yo he visto unas 2 o 3 veces, ¿sí? Inclusive atendido, entonces le pone atropina, se puede hasta 50 gramos de atropina, 50 miligramos, 50 ampolas, no puede miligramos, ¿no? 1, 2, 3, hasta que suba la frecuencia. En los minutos sí se puede poner 50, pero ¿no? Entonces salen como 2, 3, 4 ampollas de atropina, que contrarresta el efecto muscarínico de la acetilcolina, ya tenemos un buen pronóstico. ¿De acuerdo? Esa es una cosa. Estoy dando varias causas. El botulismo, hemos dicho que actúa a nivel, vamos a hacer otro dibujito, el mismo. El botulismo, por ejemplo, porque ¿de qué serviría que les diría esto produce? Tengo que explicarles, ¿no? ¿Por qué la razón del hipoxia? El botulismo, por ejemplo, produce el bloqueo, ¿no? de la salida de la acetilcolina a la hendidura sináptica. Esta es la hendidura sináptica, es el músculo. Entonces, aquí tiene la acetilcolina. Siempre la acetilcolina está en todo lado, ¿no? Porque es un mediador químico del sistema parasimpático. Entonces, ¿por qué produce insuficiencia respiratoria? ¿Por qué produce todo la intoxicación? Porque bloquea la salida de la acetilcolina a la hendidura, por ende, de acá la acetilcolina tiene que ir ahí. Entonces, es un bloqueo presináptico. Inclusive hay también intoxicación por aminoglucósidos. Aminoglucósidos quiere decir los aminoglucósidos son antibióticos. Los antibióticos a
aminoglucósidos, la streptomicina, kanamicina, gentamicina, cloramicina, algunos dos más, producen esto lo mismo, ¿no? Cuando hay intoxicación, entonces hay alteración en la placa motora. Todo lo que es placa motora altera la mecánica ventilatoria, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho el motilismo, ya hemos dicho la miastenia gravis, el síndrome de Van, ya hemos dicho órganos fosforados. ¿Qué más nos altera aquí? Cualquier obstrucción, ¿no? Hemos dicho altas y bajas, ¿no? Obstrucciones altas y bajas, altas y bajas. Las altas hemos dicho puede ser una laringotraqueobronquitis, una laringitis. Es lo que constantemente se ve. Están morados, ¿no? Peor si es una persona que tiene algunos factores de riesgo, como ser obesidad, como ser, si es ancianito, si es muy bonita, entonces hay que inmediatamente actuar, quiere decir hacer algo, ¿no? Darle oxígeno, todo eso. Entonces, todas las obstrucciones altas son peligrosas, ¿no? Peligrosas, ¿por qué? Porque bloquean la vía aérea, las cuerdas vocales. Eso nosotros tenemos constantemente, ¿no? Por eso aquí más, hasta ahora todavía los niños de 6 meses, en la temporada de decía, anestesia dental, los niños de 6 meses. Entonces, mucha gente tiene temor, o sea, los colegas, a dar el niño, porque rápidamente cualquier reflejo se obstruye la vía aérea, ¿no? Es un espasmo laríngeo. Entonces, a veces es difícil romper ese espasmo laríngeo. Entonces, tiene que tener uno las drogas a la mano para ese momento, actuar cuando hace el espasmo laríngeo. Por ejemplo, una anestesia dental se entra el material, ¿no? El polvo, han taladrado, etcétera, etcétera. Y ese reflejo se bonito, así sea el niño, produce ese y se cierra. Es un drama, ¿no? Pero si salía bien el papá, se asusta. Pero ha habido accidentes fatales cuando no se toman las precauciones por obstrucción de esto del espasmo laríngeo es recíproco, ¿no? Ustedes van a ver en el YouTube, ¿no? Cómo se hace la intubación. La epiglotis, debajo de la epiglotis se va a llevar, aquí está la epiglotis y aquí atrás está la cuerdas vocales. Hay algoritmos, o sea, mapas conceptuales de intubación difícil. Es decir, ¿qué hay que hacer cuando uno ve que no se puede intubar, por ejemplo, que no puede flexionar la cabecita y muchas otras anomalías, hay también síndromes con malformaciones congénitas por la que no se, pero es una emergencia, hay que darle oxígeno, hay que intubarle, hay que operarle. Pero, ¿y cómo hacemos? Entonces llega inclusive, alguien ha dicho el otro día, la traqueostomía, pero eso es rara vez, ¿no? Obviamente con fibra óptica, ¿no? Se hace una endoscopia, para eso también tiene que ser uno especialista, ¿no? Entonces tenemos mucho problema. Les decía, esa epiglotis de tanto intentar se inflama, se vuelve como una pelota y a veces se sangra. Estamos en problemas, ¿no? Entonces parecería que está intubado fácil. No, imagínense, le ponemos un número, de cada 30 que tengamos una intubación, es alto, ¿no? Es difícil. Entonces es difícil. Cada 50 que tenemos un hito, es alto. ¿Por qué? Porque es un estrés, y también podemos lesionar, podemos inflamar mucho la garganta. A veces toda la operación ha salido bien, pero las veces estoy bien, ni siquiera sentimos, no sé si me han operado, pero me duele mi garganta. Ahí estamos en este nivel. Por eso, todo eso les explico para que vean la importancia que tiene la vía aérea, ¿no? La vía aérea, ¿no? Hay un capítulo grande que se llama El manejo de la vía aérea. Les he recomendado un libro de Peter Savar, ahí está, si lo consiguen, ¿sí? En internet, etcétera, internet igual, ¿no? Si lo encuentran ahí, con eso se van a ayudar. Es bien sencillito, es todas las bases del manejo de la vía aérea. ¿Qué más hemos visto? Obstrucciones, digamos, puede ser un paciente con asma, ¿no? ¿Han visto alguna vez paciente con asma? No puede, ¿no? Hay el estatus asmático. Nosotros hemos tenido unas 2 veces aquí un estudiante, cuando se ven un nervioso estado asmático, hemos hecho vaquita, se lo hemos comprado un inhalador. La pasada, aquí adentro, hace mucho, estudiantes, que están chiquitos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir, ¿con qué? Con un inhalador. ¿Qué tiene el inhalador? Tiene corticoide y tiene un broncodilatador, que generalmente es una amina simpático-mimética, derivados de la adrenalina, la efedrina, etc. Tiene indicación.
dan cuenta que es importante la vía aérea, con todo lo que estoy viendo, desde inquinas el pasar, no solamente dando pautas para que vean lo importante. Ahora entramos a lo que ayer habíamos quedado, no sé si me estoy olvidando algo más. Ahí también hemos hablado de la poliomielitis, ayer hemos hablado del síndrome de Guillain-Barré, todo esto que pasa en la ¿no? Están en la guía, impacto de tumor de la vía aérea, hay personas que tienen cáncer de laringe, de esófago también tienen, y eso comprime la vía aérea. Importante la vía aérea, ¿no? Porque obstrucción de la vía. A veces uno puede ser premio Nobel, pero si no sabe vía aérea, la tiene familiar también se puede descompensar. Fibrosis quística o los problemas congénitos que tienen que ver con los electrolitos, agudización del asma, hemos dicho, el EPOC. ¿Qué será el EPOC? Obstrucción de la vía aérea central, hipertonía, todo lo que hemos hablado, todo lo que les he dado, la guía no está simple, todo lo que hemos hablado está. Obviamente, hemos hablado con los que vienen, ¿cierto? Los que no vienen, se van a volver locos, está complicado. Pero los que están vienen va a ser fácil, van a ver, tenemos de sobre. Sin necesidad de realizar ningún impuesto. Entonces habíamos dicho el EPOC. ¿Qué es el EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, es el corazón y viene la sangre acá, por la vía y pasa al corazón derecho, ventrículo derecho, y en el pulmón, tiene que oxigenarse, hemos dicho. Supongamos que tenemos en el pulmón un problema crónico, como por ejemplo tienen el pulmón los mineros, los mineros y en la altura, más la altura, más un problema, fuma, traquito, etcétera, su vejilla y todo eso, generalmente, antiguamente, dicen los médicos, muchos de los la expectativa de vida en nuestro medio era 35, especialmente en el área rural. Los mineros, ¿no? 30, 35, no pasaban. ¿Por qué? Por esos problemas. Se morían. En cambio, ahora pueden hacer tratamiento, ¿no? Hacen tratamiento y la expectativa de vida ha subido. Entonces, ¿qué pasa con el pulmón? Pasa el pulmón que esto se vuelve fibrótico, aumenta, vamos a ver eso en la circulación, aumenta la presión en la arteria pulmonar y por ende en el corazón se sobrecarga el ventrículo derecho. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, puede ser por fibrosis pulmonar, puede ser por bronquitis crónica y entonces vamos a seguir en ver. Ahora vamos con lo que pasa con la hipoxia postpulmonar. Hasta aquí alguna pregunta y me van a decir ahora, ¿ya? Tenemos todavía, nos han dado un mes, nunca saben darnos un mes, nunca saben para un mes, a veces 3 semanas, pero más de un mes es para hacer eso. Por lo tanto, vamos a aprovechar, darles, solucionar los problemas, darles los ejemplos, ustedes están haciendo todas las patologías, la parte fundamental básica, ¿no? Y ahora vamos a ir a lo que es la hipoxia pulmonar. Hipoxia pulmonar. ¿Qué es hipoxia prepulmonar? ¿De acuerdo? Ustedes van a encontrar, les había dicho, prepulmonar. Muchas clasificaciones, hipoxicobárica, anémica, citotóxica, evidentemente también citotóxica, porque después de la intoxicación por cianuro nos da hipoxia citotóxica, es decir, a nivel de la célula no puede utilizar porque la célula está envenenada, por cianuro, es otra cosa. Bueno, aquí vamos a ver hipoxia pulmonar. Ya habíamos dicho que encabeza el síndrome de distrés respiratorio. Pero para hablar de esta parte de la difusión, porque aquí entran los trastornos o alteraciones de la difusión. Alteraciones de la difusión. La palabra que me estaba olvidando era
enfisema. Enfisema es cuando se rompen los alveolos y se crean bulas. Se rompen varios alveolos, también se produce en pacientes crónicos, ¿no? Y se llama enfisema. Enfisema pulmonar, que también da EPOC, ¿no? Las dos enfermedades que dan EPOC son, pues muchas, pero las principales son la bronquitis crónica, ¿no? Enfermedad bronquial crónica y el enfisema pulmonar. Entonces el enfisema ese es el que está ahorita, enfisema. Entonces vamos por trastornos de la difusión. Y en los trastornos de la difusión vamos a aplicar siempre la ley de la... ¿Se acuerdan que hemos hablado de la ley de Fick? ¿Sí o no? Y hemos dicho que para que exista una buena difusión entre el alveolo y el capilar, la ventana respiratoria tiene que haber la velocidad, hemos dicho, la velocidad de difusión del oxígeno es igual a ¿qué? Al gradiente de presión por el área de intercambio gaseoso, por el coeficiente de difusión, por el dividido, el espesor, ¿no? O la distancia que existe. Ahora, puede haber problema acá. Puede haber problema acá, en el endotelio alveolar, epitelio alveolar. Puede haber en el intersticio. Puede haber en el endotelio capilar. El problema de la difusión. ¿Ya? No es decir, ya hay la alteración, hay que ver dónde está la alteración. Por ejemplo, puede haber también un problema acá, que dificulta la difusión. Por ejemplo, un edema, ¿cierto? Puede haber, lo que habíamos dicho, disminución del factor surfactante, un edema alveolar. Eso va a dificultar la difusión del oxígeno. Puede ver acá, puede ver acá, puede ver acá, puede ver acá, la alteración de la difusión. Ahora, hemos dado ejemplos con esto, hemos dado ejemplos con esto, y hemos dado ejemplos con esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Tiene que haber una relación, desde el punto de vista fisiológico normal, entre la ventilación y la perfusión. Es decir, perfusión quiere decir el flujo sanguíneo. ¿Cuánto será esa relación ventilación-perfusión? Normalmente, ahora mismo, esta ventilación, varias veces hemos repetido. ¿Cuánto es? Esta ventilación, la verdad, hemos calculado por dos formas, ¿no? La ventilación por la frecuencia respiratoria por volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. También hemos calculado por la otra fórmula, cuando ya tenemos el dato de presión arterial de oxígeno y velocidad de excreción de oxígeno. Y también es pregunta acá, ¿cierto? Entonces, y con eso hemos obtenido que tiene 4.2 litros por minuto. Es decir, que efectivamente, contando el volumen del espacio muerto, nuestro intercambio gaseoso es de nuestra ventilación alveolar, mejor dicho, es de 4.2 litros por minuto. Podemos llegar a 4. Ya no hay problema. No hay mucho. ¿Por qué vamos a litros por minuto? ¿Y cuánto es el flujo? ¿Quién me dice cuánto es el flujo? ¿Cuánto? Habíamos hablado de la ley del caudal, ¿se acuerdan? Es importante recordar esta ley del caudal. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley del caudal? Por cualquier área de sección transversal pasa la misma cantidad de sangre en la unidad de tiempo. Esa es la ley del caudal, porque para que haya buena circulación, buena hemodinámica, hemos dicho que tiene que haber tres leyes: la ley de la presión, la ley de la velocidad y la ley del caudal. En este caso estamos aplicando la ley del caudal. Quiere decir que de acá ha salido, de acá ha salido 5 litros, tienen que llegar los 5 litros. Pero por tanto, ¿cómo se distribuye en el flujo? Vamos a ver qué se hace el flujo. Todo, se estima todo ese conjunto, ese flujo, ese flujo normal. No, es impresionante como el flujo es tan elástico, ¿no? Vamos a ver todos los números en general.
Entonces, del ventrículo derecho sale 5 litros. Entonces, si tenemos 4 litros de ventilación, de perfusión, tenemos 5 litros por minuto. 4 entre 5 igual 0,8. Entonces, la relación ventilación-perfusión, que se abrevia así, están viendo, ¿no? BQ es igual a 4 entre 5, 0,8. Porque este litro con este litro se va por minuto y me queda 4 entre 5, 0,8. Entonces, la relación normal de ventilación-perfusión es de 0,8. ¿Vale? Entonces, en condiciones normales tiene que mantenerse esa relación ventilación-perfusión. ¿Qué es la que más se altera para producir hipoxia? ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que la ventilación, ¿qué pasaría si la ventilación, estamos acá, ¿no? Porque vamos a hacer ventilación-perfusión. Pues acá, una de las causas de hipoxia pulmonar es alteración de la relación ventilación-perfusión. Alteración de esta alteración también va a dar en el síndrome de distrés respiratorio. Enseguida les explico por qué. Entonces, supongamos que tenemos aquí una obstrucción total de todo el resto, pero nuestro flujo está normal, 5 litros por minuto. Cualquier patología que produzca esta situación y que no entre el oxígeno para nada, decimos cero de ventilación entre flujo normal o cualquier otro flujo, pero que no sea cero. Entonces, cero entre normal será cero. ¿Sí? Cero. Cualquier cifra es cero. Cualquier cifra. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay o no hay ventilación y la perfusión se mantiene normal, entonces tenemos una relación ventilación-perfusión cero. Entonces, relación ventilación-perfusión. Q. Relación ventilación-perfusión cero. ¿De acuerdo? Bien, ahí está. Entonces, esto es cuando no existe nada de ventilación. Nada. Al revés, cuando tenemos una buena ventilación y no tenemos flujo, entonces, si tenemos una respiración normal, una ventilación, y cero de flujo, esto es igual a infinito. Cualquier cifra dividido entre cero nos va a dar infinito. ¿De acuerdo? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el TEC. Alteración de la relación ventilación-perfusión. Es decir, la relación acá, ventilación-perfusión es igual a infinito. Por este caso, por este ejercicio, ¿no? De nuevo, cualquier patología que no permita el ingreso de aire. Ahora tú puedes poner todas las cifras que quieras, pero estamos haciendo un extremo para ver la relación que existe entre la ventilación y la perfusión. ¿Ya? Entonces decimos, si acá tenemos un obstáculo y esto está normal, entonces la relación ventilación-perfusión es cero, ¿no? Porque cero de cualquier cifra es cero. Al revés, si el obstáculo está acá y esto está normal, el obstáculo está acá, esto está normal sobre cero igual a infinito. Esto es un ejemplo de tromboembolismo pulmonar. Porque el tromboembolismo, ¿qué es? El trombo se ha alojado acá, ¿no? No se olviden que de dónde viene el tromboembolismo. Viene generalmente, ¿a quiénes dan? A ver, no es hablar mal, pero
contar, es un anuncio para que vean el portal. El director voy a pasar al hospital. Dice, ¿qué ha pasado con el doctor? Y era mi compañero de curso. ¿Qué ha hablado? Sábado. Yo estaba operando, dando anestesia, con operación. Al día siguiente, que lo había operado, el miércoles. ¿Qué ha pasado? Doctor, le dolía sus pies. Estaba con un diagnóstico de qué? De trombosis venosa. Trombosis venosa profunda. Entonces, ustedes han visto esto es un trombo, ¿no? Que se forma en los miembros inferiores, también se puede formar en los miembros superiores. Entonces, una vez que se detecta estos síntomas, ¿no? Calor, calificación intermitente, etcétera, etcétera. Y además hay factores también, desde banda vascular, y hace un tratamiento con qué? Con anticoagulantes, ¿no? A veces no ocurre, los médicos incluyen a los tratamientos. Y, bueno, esta trombosis que hacer, cualquier ejercicio, cualquier situación, esto generalmente da en todos los textos, en personas que teniendo factores de riesgo, obesidad, fumador, etc., por ejemplo, están mucho tiempo sentados, mucho tiempo en actividad, en los aviones, en los viajes de aviones, cuando los factores físicos llegan. A mí una vez me pasó un paciente que vino de Estados Unidos a operarse y cuando lo operamos, insistió que se opera y el problema ya está haciendo, pasó una embolia, un trombo. O sea, el trombo se desprende de los miembros. Este es el trombo y viaja y atraviesa la válvula tricúspide y dependiendo del grado del émbolo, el émbolo es un trombo patológico, ¿no? Ya saben, en sangre en lugar de eso, ¿no? Cuáles son las características del trombo. Entonces, este es el émbolo, mejor dicho, es un émbolo que tapona y produce esta alteración de la luz. Y si es masivo, digamos así, en varios trombitos, ¿no? Han migrado por un esfuerzo, porque ya había muchos trombos, muchas causas, el vascular lo determina. Bueno, antes de eso se hace un ecodoppler, ¿no? Para ver cuántos trombos hay, dónde están, etc. Y se dice, tiene que hacer un tratamiento con anticoagulantes, que decía Sara, no cumple la dieta, puedo bajar de peso, eso se hace vascular, no cumple, entonces, como estaba mucho tiempo operando, me lo que dice que decía, estaba aprendiendo, tenía mucho tiempo, después vaya a descansar, voy a descansar, tengo que voy a pulmonar, ¿no? Bueno, casi 3 metros. Pero vean, esto es una patología que está, digamos, frecuente, muy relativamente frecuente, ¿no? Los centros de emergencia, etcétera, en las salas de vascular, pero existe. Ahora ya saben cuál es la aceleración del ritmo, por qué produce hipoxia. Entonces vamos a ir avanzando, me van a decir ahora la alteración de la aceleración ventricular inferior, edema agudo del pulmón, hipoxia pulmonar, edema agudo del pulmón, edema agudo del pulmón. Habíamos dicho que el edema de acá, ¿no? ¿Por qué? Pues por un edema por esto, ¿no? Por una síndrome de estrés respiratorio, es decir, que el edema pulmonar no cardiogénico, que no está generado por el pulmón, por el corazón, ¿no? Es por la sepsis que se ha inflamado, etc. Y se produce un edema. Entonces eso va a producir hipoxia pulmonar. Pero también se puede producir hipoxia cardiogénica, o sea, por las presiones, por ejemplo, la valvulopatía, entonces se llama síndrome de hipertensión veno-capilar pulmonar, cuyo síntoma es la disnea, y la disnea se produce por el edema y esto estimula a los receptores J o yuxta, o alveolares que se encuentran y estimula la disnea, ¿no? Entonces, el edema, el síndrome de hipertensión veno-capilar pulmonar, ¿por qué se produce? Por un problema en el corazón, pues se da por la presión, es un efecto retrógrado, el aumento de las presiones, ¿no? Hasta llegar a la capilar. Aumenta la presión, acá en la válvula,
capilar, ¿no? Con el tiempo. Síndrome de hipertensión venocapilar pulmonar, cuyos síntomas importantes es la disnea, es la sensación de falta de aire. Entonces acá también se produce un edema, síndrome de hipertensión. Al haber hipertensión hay edema y se produce la hipoxia, ¿no? Y algo importante en la difusión, no, todavía no es postpulmonar. A ver, ¿qué va a nos falta acá? Las neumonías que son frecuentes, la neumonía, por ejemplo, es una infección de los pulmones, ¿no? Que va a producir todo un proceso inflamatorio, una tormenta de citoquinas, como en el COVID, y va a producir aumento de ¿qué? De la métrica venosa, porque esto va a dificultar el paso del oxígeno y va a haber mayor cantidad de sangre venosa que va a ir al lado arterial a mezclarlo, entonces produce sangre. Ahora, hay algunas, por ejemplo, el síndrome de estrés, la atelectasia, que va a producirse por un taponamiento ahí de la ¿qué es el atelectotrauma? ¿Se acuerdan? En la primera clase hemos visto, ¿quién sabe en la primera clase? ¿Qué es el atelectotrauma? Hemos dicho que es la atelectasia producida por bajos volúmenes corrientes. Finalmente se produce. ¿Qué pasa aquí así los rendimientos de lo que le corresponde? Una persona de 70, 7 por 6, 42, eso es un volumen corriente que le corresponde, ¿no? Y el ventilador o la máquina anestesial tiene 200. Entonces, con seguridad, voy a producir el postoperatorio, dificultad respiratoria, atelectasia, por lo que se llama atelectotrauma. Entonces, se produce atelectasia por bajos volúmenes corrientes. Entonces, todo eso dificulta la difusión del oxígeno al capilar, ¿no? Ahora, estas enfermedades del síndrome de estrés no responde nada al oxígeno, no, responde un poco, pero no del todo. Es decir, si está con edema, no responde bien, sube un poquito. ¿Qué voy a hacer para que mejore esa oxigenación? Le aplico PIP, el PIP, se ha comentado también. Entonces, el PIP es la presión positiva, ¿no? Presión positiva. Al final tenemos en nuestra máquina de anestesia PIP y también, bueno, obviamente hay los ventiladores. Entonces, es aumentar la presión cuando dice presión positiva en expiración. Presión positiva al final de la respiración. PIP. Entonces, esto está de moda, es decir, es lo más frecuente, lo que más se hace en salas de terapia intensiva, de circulación, el doctor cuánto de PIB le da, ya algunos que es como un vaso de agua el PIB, no le va a hacer daño a nadie, el PIB, o sea, 5 centímetros. Hay trabajos importantes sobre pictures. 56. Hay muchas. Buenos días, chicas, doctor. Que han asistido regularmente, bien facilito vamos a ir. No vamos a tardar ni 10 minutos en resolver y van a ver que todo lo que se aplica no es cosa de otro mundo, ¿no? A menos que se copiarán, ¿no? Al margen de eso es importante para su formación, para su estudio, para que en el futuro apliquen oxígeno terapia, ¿no? Estamos aplicando todos los conscientes fisiológicos contados y se pueden corroborar con el texto. Una parte sí está en el texto oficial que se llama Gaito, pero la mayoría no es bueno. Una tercera parte, nuestra mayoría no está. Por eso es importante. Estamos emitiendo ¿qué serviría si vendría en Electra y daría de pueden hacer eso también para complementar, porque bueno, explican también bien, ¿no? Pero acá se les da la mayor parte de la experiencia, lo que veo a diario, lo que vos he visto, se hace así, como la misma que han intentado, eso jamás se tiene que hacer, y la importancia que tiene de interpretar los datos
¿no? Bueno, entonces espero que el viernes porque vamos a resolver y también vamos a hacer oxidación por monóxido de carbono, pues también oxigenación hiperbárica. No es libre, solamente el dato nomás que el monóxido de carbono es más afín al oxígeno 200 nada más, pero hay muchas cosas del monóxido de carbono que hay que saber. Es simple. ¿Qué es la referencia? Tenemos 3, 4, una familia con intoxicación de monóxido. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Ver, no venga, qué es lo que pasa. No venga, no va a resolver. Pero no, muy bien, Juan Manuel, nos vemos al final. Ya